Pasarlo muy bien. Vamos a tener ahora la primera ponencia a cargo de don Francés Torralba. Y don Francés Torralba, entre otras cosas, es laico, es seglar y está casado. Y como está su mujer aquí, yo creo que conviene que suba y que se ponga a su lado para que veamos bien que son matrimonios cristianos. Está. Tenemos que agradecer, yo lo hago de corazón, que haya aceptado nuestra invitación a acompañarnos en este Congreso Diocesano de Laicos. Don Francés Torralba es una persona súper ocupada. Le llamamos de todos los sitios y él tiene luego que graduar su trabajo y sus aportaciones en los diversos sitios donde es reclamado con la vida de familia y con la vida del hogar. Por eso nos pidió que, a ser posible, le pusiésemos sus intervenciones un poco seguidas para poder volver de nuevo con sus hijos y hacer vida familiar, y por lo tanto pues nos alegramos mucho de que haya matrimonios cristianos que viven su fe y que se preocupan de estar junto a sus hijos y de hacer vida de familia. Don Francés Torralba hizo filosofía en la Universidad de Barcelona y luego también cursó teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Es profesor y director de un departamento de ética aplicada en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Y tiene, como os digo, conferencias pues un poco por todas las partes del mundo, por lo menos en España, en Europa y en Latinoamérica, muchas. Y también tiene muchas publicaciones. Las publicaciones de don Francés Torralba tienen una particularidad, y es que se leen muy bien, porque él es un gran comunicador, como vais a poder comprobar enseguida. Yo os garantizo, porque ya le he escuchado en alguna ocasión, que le vamos a escuchar un poco intensamente en la mañana de hoy, pero no nos vamos a cansar. Así que muy agradecido para este matrimonio que ha tenido la gentileza de acompañarnos, una persona como don Francés sumamente preparado y que nos va a dar también un testimonio de cómo se puede vivir la fe en el mundo de hoy. Nos va a dar unas cuantas pinceladas para ayudarnos a despertar y a concretar nuestros compromisos en esta clausura del Congreso Diocesano de Laicos. Muchas gracias, don Francés, y a su esposa, que también desde hoy es ya nuestra querida amiga. Señor Obispo, muy buenos días. Gracias en primer lugar por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecido de estar aquí, además con mi esposa, conocer esta ciudad, compartir esta mañana con todos ustedes. Y además no solo por el hecho de estar aquí, sino por el tipo de congreso en el que soy invitado. Un congreso fundamentalmente dedicado a esa tarea, vocación, a esa función que tenemos los laicos en el mundo. Lo agradezco porque además creo que existe una vocación laical en la Iglesia. Se ha reconocido no solo en Gaudium et Spes y en el Concilio Vaticano II, sino en el magisterio de Juan Pablo II, y también se ha reconocido en el magisterio de Benedicto XVI. Nuestra tarea es de frontera, estar en el mundo, estar en la Iglesia, tratar de dar a conocer el
el tesoro de la fe en el mundo y por otro lado también dar a conocer en la Iglesia los latidos del tiempo, lo que ocurre en el mundo, sus lenguajes, sus formatos, sus transformaciones, todo eso que se desarrolla en el mundo en el que vivimos. Por tanto, lo agradezco, me encuentro como en casa, gracias por la acogida y por la hospitalidad. Voy a tratar en esta primera ponencia de desarrollar dos temas en uno. El título es un título que de hecho es una frase aparentemente simple, pero yo creo que ahí está el meollo de toda la cuestión. Se trata de pensar cómo podemos dar a conocer la fe en nuestro mundo, cómo podemos darla a conocer de tal modo que eso que presentamos sea creíble e inteligible. Esa es la cuestión. Vivimos en un mundo caracterizado por la pluralidad, caracterizado por una gran diversidad de opciones, y de lo que se trata es de cómo proponer eso que creemos de un modo creíble, que sea objeto de aceptación, que sea objeto de credibilidad para nuestros conciudadanos, y por otro lado que sea algo inteligible, algo que pueda ser comprendido, que no sea simplemente un grito irracional, una suma de proposiciones inconexas que no tienen ningún tipo de lógica o sentido, sino que esa opción que vivimos en nuestros hogares es una opción creíble e inteligible. Y además creo que es fundamental centrarse en los dos adjetivos, creíble e inteligible. Benedicto XVI ha subrayado mucho la necesidad de ilustrar la fe, la necesidad de mostrar que ese acto de fe no es simplemente una caída en lo irracional, algo así como un emotivismo, menos aún un fideísmo, ¿no? Sino que esa opción es razonable y es creíble. Eso tiene que ver con varios elementos que trataré de mostrar a lo largo de la presentación, pero esos son los dos adjetivos que me gustará ahondar. Primero empiezo con algo a modo de pauta preliminar. Se trata de proponer. El mismo verbo proponer es ya muy significativo. Lo utiliza también Benedicto XVI. Se trata de poner delante, en el ágora pública, en la plaza pública, eso que creemos. No se trata de imponer, menos aún de guardar en la trastienda. Se trata de tener la audacia de proponer, poner enfrente del otro eso que creemos. Eso exige algo que requiere por nuestra parte valor, audacia, la capacidad de salir fuera, de romper la endogamia. La endogamia es muy cómoda, consiste en tratar de eso que creemos en un entorno donde todos supuestamente creen lo mismo. Eso por otro lado es necesario también, porque por un lado es una fuente de riqueza, nos permite ver los distintos modos y carismas que hay dentro de la comunidad eclesial, pero el tiempo requiere salir fuera, este movimiento extático, salir fuera, en tierra de nadie, en el lugar de la intemperie, donde uno probablemente no será escuchado, donde no hay tiempo para él, donde muy probablemente esa salida deberá romper tópicos, prejuicios, estereotipos, a veces muy endurecidos, que si uno no es capaz de construirlos, no llega a ese conciudadano y no le puede presentar eso que creemos que es valioso que viva. Tanto un elemento clave que requiere nuestro entorno es una propuesta audaz. Podemos verdaderamente cometer
cometer errores en este movimiento audaz, pero el tiempo exige salir fuera. Ese movimiento, además, lo vemos en figuras bíblicas. La primera palabra que Dios comunica a Abraham es: vete a la tierra que te voy a indicar, muévete. El éxodo, la peregrinación, el movimiento, el ser capaz de ubicarse en entornos distintos, extraños, a veces incómodos, es fundamental en el tiempo que vivimos. El riesgo, de otro modo, es quedar encerrado en una cápsula hermética, en una especie de endogamia tribal, o en el peor de los casos, en una subcultura, casi diría de tipo sectario. Nuestra tarea es salir fuera. Una comunidad es viva cuando tiene poros, cuando tiene una membrana permeable que la separa, y por lo tanto es capaz de absorbir lo mejor de ese entorno, lo bello, lo bueno, lo mejor que hay en ese entorno. Pero además es capaz de irradiar lo bello y lo bueno que hay en sus adentros. Una comunidad es viva cuando tiene esta capacidad de permeabilidad. Gaudium et Spes subrayó una idea muy relevante: romper esa comprensión del mundo como algo sucio, feo, algo perdido. En el mundo hay semillas de verdad, en el mundo hay latidos de belleza. Se trata de ser capaz de detectar esos latidos y por otro lado también de irradiar eso que somos en el mundo. Es una primera idea que me parece especialmente particular de subrayar, sobre todo en contextos donde se tiende a una cierta tendencia al acomplejamiento, a lo que a mí me gusta denominar el cristianismo vergonzante. En muchas ocasiones, particularmente en Cataluña, uno se encuentra con cristianos que se reconocen como tales a puerta cerrada, pero tienen verdaderas dificultades para expresar su identidad en el entorno social, político, cultural, sindical, educativo, sanitario. Y de lo que se trata es de expresar eso que uno es en todos los entornos. En algunos será más fácil, más cómodo, será más bienvenida esa identidad, pero en otros será más objeto de duda, suspicacia, a veces incluso de crítica o incluso de sarcasmo. Precisamente nuestra credibilidad está cuando somos capaces de expresar esa identidad en contextos donde no somos bien recibidos. Otro elemento que quiero subrayar antes de ir a credibilidad y a inteligibilidad. Para hacer inteligible y creíble eso que creemos, debemos tener en cuenta dos elementos. En primer lugar, la pluralidad de destinatarios. Vivimos en un mundo donde hay una gran pluralidad de lenguajes, mensajes, formas de vida. Está escrito en los lineamenta del sínodo. La evangelización solo será factible, eficiente, capaz, si sabemos articular lenguajes adecuados en virtud del destinatario. Es distinto presentar eso que creemos en un ámbito universitario que en un ámbito simplemente caracterizado por la vida técnica, la vida manual, la vida artesanal. Es distinto en lo urbano que en lo rural. Cada contexto exige una estrategia particularizada. De ahí la importancia de comprender bien cómo es ese contexto, qué lenguaje se habla en él, qué mitos, qué arquetipos, qué limitaciones tiene ese contexto, para que podamos comunicar de un modo inteligible, de un modo transparente eso que creemos. Eso exige adaptación, capacidad de adaptarse a ese entorno. Pienso especialmente en un segmento de población. En la próxima plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, del que tengo el honor de ser consultor, el tema que vamos a tratar en febrero en la Santa Sede es la cultura de los jóvenes.
El presidente de dicho Pontificio Consejo, el cardenal Gianfranco Ravasi, ha considerado que este segmento, esta área especialmente de población, es la que por un lado preocupa más por su alejamiento a la comunidad de fe, y eso nos exige comprender cuáles son sus mitos, sus lenguajes, sus formas y modos de comunicarse, sus dependencias tecnológicas, su mundo audiovisual. ¿Cómo podemos hacernos presente en él de un modo inteligible y creíble? La asignatura es una asignatura pendiente y, como se decía en el texto que citaba el señor obispo, requiere métodos nuevos, requiere capacidad de romper la mímesis o la reiteración mecánica de las formas que hasta el presente habían sido útiles. Las formas deben variar en virtud de la variación del destinatario y del contexto. Lo que comunicamos es permanente, es eterno. No lo hemos inventado nosotros, lo hemos recibido y tratamos de comunicarlo. Por lo tanto, es fundamental este elemento, conocer bien el contexto, o en plural, los contextos, la pluralidad de destinatarios. No podemos excluir a nadie. Sería una mala forma de presentar la fe si a priori excluyéramos un colectivo, el colectivo de los presidiarios, el colectivo de los enfermos en situación terminal, el colectivo de los jóvenes, el colectivo de los intelectuales, el colectivo de los obreros. No se puede excluir a nadie de la transmisión. Estamos llamados a comunicar eso que creemos a todos. Ahí está en juego la universalidad, la catolicidad. Lo que pasa es que eso exige inteligencia, sutileza, capacidad de adaptación, también creatividad a la hora de presentar ese mensaje. Otro elemento que requiere esa presentación es algo que he dicho de un modo oblicuo, pero merece la pena subrayarlo. Debemos ser conscientes de los prejuicios, tópicos, estereotipos que existen sobre la fe católica, la Iglesia por extensión y los cristianos. Tenemos que conocerlos. Otra cosa es que estos prejuicios, precomprensiones o estereotipos nos duelan. A mí particularmente me duelen algunos que escucho respecto a lo que significa ser cristiano en el mundo, a lo que significa nuestra opción en la vida social. Pero es fundamental conocerlos, porque solo conociéndolos podemos deconstruirlos, podemos mostrar un rostro de eso que creemos, un rostro de la Iglesia distinto, romper esa imagen a veces muy pétrea, muy endurecida, muy injusta por otro lado, de eso que somos y eso que hacemos. Eso exige escucha. La presentación del mensaje requiere previamente el silencio de la escucha. Lo expresa de un modo, yo creo, maravilloso en su mensaje de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicada este año al silencio y la palabra, la alternancia entre silencio y palabra. Creo que es uno de los textos más bellos. Cito: el silencio y la palabra, dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse e integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas. Cuando palabra y silencio se excluyen mutuamente, la comunicación se deteriora, ya sea porque provoca un cierto aturdimiento o porque, por el contrario, crea un clima de frialdad. Sin embargo, cuando se integran recíprocamente, la comunicación adquiere valor y significado. Antes de emitir esa palabra, de comunicar eso que creemos, tenemos que escuchar quién es nuestro receptor, qué imágenes preconcebidas tiene de la fe, del Evangelio, de la Iglesia, del
el mensaje fundamental del cristianismo. Porque muchas veces estos prejuicios funcionan como verdaderas barreras mentales y emocionales, como muros invisibles. De tal modo que si uno es capaz de construirlos, el otro queda como parapetado detrás de ese muro. Eso exige silencio y exige tratar de ver cómo se ha generado ese prejuicio, qué consistencia tiene, de dónde emerge ese tópico. Si somos capaces de acercarnos al otro y ver sus prejuicios, también seremos capaces de detectar por dónde podemos comunicar algo que hasta aquel momento él desconocía. Lo pongo con un ejemplo muy claro. Muchos jóvenes hoy no tienen ya experiencia eclesial directa. No tienen ya experiencia eclesial en el sentido de que no forman parte de una comunidad cristiana. Muchos de ellos no conocen a una persona de vida consagrada. Tampoco han tenido una comunicación fluida con un sacerdote, con un presbítero. Su visión de la Iglesia es a través de los medios de comunicación de masas y sobre todo audiovisual, porque tampoco frecuentan especialmente el género textual. Eso significa que la visión que se configuran tiene mucho que ver con eso que les llega a través de la pantalla. No cabe duda que si uno observa atentamente lo que les llega, no es precisamente en muchos casos positivo. Si uno es capaz de abrir una puerta y mostrarle toda esa vida bella, de compromiso radical con los más humillados de la tierra, la preconcepción que tiene es de algo muy lejano al compromiso con los sufrientes y los que sufren. Por lo tanto, se trata de acercarle una visión que él hasta aquel momento desconocía. Si no, es muy difícil que para él sea creíble nuestra opción y por otro lado inteligible. Voy a la primera palabra, creíble. ¿Qué significa decir que nuestra opción es creíble? En primer lugar, significa decir que nuestra opción, la opción que proponemos en la sociedad, es una opción fundamental. Eso significa que es una opción que afecta íntegramente a la persona, en su vida privada y en su vida pública, en su vida intelectual y en su vida emocional, en su vida con los allegados y en su vida con los desconocidos. Decir opción fundamental es decir una opción que afecta todas las áreas del ser humano. No es creíble un cristianismo que es según los entornos o contextos. Entonces hablamos ya de la caída en la hipocresía o la caída en formas de inautenticidad. Esto nos hace muy poco creíbles. Esto nos hace objeto de desconfianza, de crítica. Sin embargo, incluso en personas que se ubican a las antípodas de nuestra opción, reconocen autoridad cuando hay coherencia de vida. Incluso en personas que se ubican en el ateísmo, en el agnosticismo, reconocen autoridad en alguien que habla y se expresa cuando no juega al doble papel, cuando es verdaderamente una opción fundamental que atañe todas las áreas de su vida. Decir que es creíble es decir que es una opción que no es una opción científica. Las opciones de carácter espiritual, las opciones de carácter religioso, no se pueden contrastar científicamente. Eso se ha expresado de un modo muy manifiesto en textos ya de Juan Pablo II y posteriormente en textos de Benedicto XVI. No podemos dar a entender que nuestra opción es una opción que se puede validar científicamente con un método experimental. Lo que creemos es enigma, es misterio. Es algo que trasciende la racionalidad, aunque no es una irracionalidad. Trasciende la capacidad de la razón. Pero aún así
no es una irracionalidad. Eso es fundamental. En ocasiones uno podría caer en la tentación de tratar de presentar esa opción como si fuera una opción científicamente demostrada. No lo es el budismo, no lo es el islam, no lo es el confucianismo, no lo es el judaísmo, no lo es el cristianismo. Son opciones de vida. Y nuestra opción de vida es una opción creíble, que requiere un acto de fe. Está expresado en el credo de Nicea. Ahí expresamos en todos esos artículos de fe eso que creemos. Y el creer se expresa en las prácticas, en las formas de vida, en los estilos laicales o los estilos eclesiásticos, pero se expresan los estilos. Por lo tanto, lo primero que quiero indicar es: no ganamos credibilidad con la pretensión de presentar nuestra opción bajo el ropaje científico. Con eso no ganamos credibilidad. Ganamos credibilidad cuando nuestras prácticas en la vida social, en la vida política, en la vida sindical, en la vida académica, en la vida sanitaria, cada uno sabe en qué mundo está, cuando nuestras prácticas son expresión de eso que creemos. Entonces, ganamos credibilidad. Generamos una percepción de autoridad. A Jesús se le reconocía autoridad. Nunca fue autoritario. Y no precisamente tuvo poder mundano. Es muy importante distinguir este elemento. La autoridad no es el poder. La autoridad se gana a través de la coherencia de una vida. Dicen incluso quienes no le seguían que Jesús tenía autoridad, y esa autoridad emerge de la coherencia entre sus prácticas y sus pensamientos y sus ideas. El poder es otra cosa, es la capacidad de desarrollar algo, de dominio, incluso a veces de coacción. Yo creo que si somos creíbles tenemos autoridad. El que trate de tener autoridad a través del autoritarismo, lo que pone de manifiesto es que ya ha perdido la autoridad. El que el único recurso que tiene es la coacción, la violencia verbal, la amenaza, el chantaje, eso que decimos prácticas de autoritarismo, lo que pone de relieve de un modo claro y diáfano es que ya no tiene autoridad moral y trata de ganarla in extremis a través de esos métodos. Por tanto, nuestra opción no es una opción que se pueda caracterizar como una opción científica, es una opción creíble. Hay algo de ella que trasciende a la razón, el enigma, el misterio. Lo reconocemos, lo abrazamos, experimentamos la humildad de la razón. No tememos reconocer que tenemos límites a la hora de comprender eso que creemos. A veces hay transmisores de la fe, catequistas, profesoras de religión, profesores de religión, que delante de la pregunta del educando experimentan temor y temblor. ¿Cómo voy a responder de eso? No sé qué voy a decirle. Me encuentro con una pregunta que trasciende mi capacidad silogística de argumentar. No soy Santo Tomás de Aquino. Bien, pero afortunadamente está Santo Tomás de Aquino, y está San Agustín, y está Baltasar, y está Ranero. Eso exige formación. No tenemos muchas veces la capacidad de responder a determinadas preguntas. Nos ocurre con los hijos, nos ocurre con los hijos adolescentes. ¿Cómo le voy a responder a esa pregunta? Pero afortunadamente hay siglos de pensamiento que trata de dar a luz a esas mismas preguntas que otros seres humanos se formularon hace 10 siglos, 15 o 2 siglos. Tenemos que formarnos. Esa es la asignatura clave de los laicos en el mundo de hoy. Para ser audaz, para salir a la plaza, para salir en el aula audiovisual. Voy casi cada semana o a
ese entorno, la formación es clave. Porque sin esa formación, solo la audacia y la buena voluntad es insuficiente para hacer creíble e inteligible eso que creemos. Se presupone la buena voluntad, siempre. Se presupone el valor. No siempre está ahí, pero se presupone. Y sin embargo la formación sí que depende ya de nuestro esfuerzo. ¿Qué textos leemos? ¿Qué tipo de libros recurrentes tenemos al alcance? ¿Cuáles son nuestros interlocutores en nuestra vida cotidiana para salir del atolladero de preguntas que nos inquietan y que creemos que tenemos respuestas sólidas e inteligibles para dar? Pero hay la otra cuestión, que es la inteligibilidad. ¿Qué significa que es inteligente, que es inteligible? Vayamos a verlo. Dices, la opción cristiana es una opción creíble. Bien, y es una opción inteligible. Inteligible significa de entrada que se puede comprender, que se puede comprender eso que presentamos, cuanto menos analógicamente, aproximadamente. Si decimos que Dios es amor, eso no es una afirmación simplemente irracional, emotiva, una especie de exabrupto, sino cuando decimos esta primera afirmación de la primera carta de Juan, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué clave de comprensión tiene? ¿Cómo afecta eso en mi vida personal, en la relación personal con Dios? ¿Cómo afecta eso en el modo de construir una comunidad? Por tanto, la comprensión requiere la capacidad de explicar con términos claros, lo más próximos a la persona, eso que creemos. Eso es lo que hizo Jesús con las parábolas. La parábola obedece precisamente a esa función. ¿Por qué se expresó con parábolas? La parábola es un género, en primer lugar, que da que pensar. Es narración, es historia. La parábola del hijo pródigo. Que un niño la escucha a los 10 años y en su nivel cognitivo desarrolla una interpretación. La misma parábola escuchas a los 20, todavía no eres padre. Haces otro tipo de lectura personal. Y otra cosa es cuando escuchas esta palabra, tienes 45 años, que es mi caso, y tienes 5 hijos. ¿Qué significa la parábola del hijo pródigo? Es la misma. Es la misma que comentó San Agustín, la misma que comentó San Anselmo, la misma que comentó Ramón Llull, la misma que comentó Santo Tomás. Pero ahora la estoy escuchando yo, en ese periplo de vida que Dios me ha dado, breve, efímero, muy breve. ¿Qué me está diciendo esa palabra? El método de la parábola es sumamente universal, porque alcanza al niño y alcanza al anciano, alcanza al docto y alcanza al inculto, alcanza al que está en la cúspide del poder y al que está encima de unos cartones en el metro de Barcelona. Alcanza a todos. Se expresó con un género que permitía el acceso universal. Jesús, como sabemos, salvo ese dibujo que hizo en la arena cuando iban a lapidar a una mujer supuestamente cazada en adulterio, no sabemos si escribió, no sabemos qué dibujo hizo en la arena, pero no dejó nada escrito. Podía haber escrito, lo expresó oral y lo expresó a través de la parábola. Eso significa que cuando decimos comprensible, no podemos aspirar a que todos lo comprendan ya. La comprensión es gradual. Los procesos de iniciación permiten superar niveles de perfección en la comprensión. Una cosa es cómo comprende Nowen la parábola del hijo pródigo y que comenta tan extraordinariamente, y otra cosa es cómo la comprende un niño por primera vez en una sesión de catequesis. Todo es necesario para trascender al máximo nivel
gradualmente trascender del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, hasta el máximo nivel. ¿Qué es inteligibilidad también? ¿Qué significa que es inteligente, que es inteligible? Significa que es una opción que nos permite comprender lo más profundo del ser humano. La palabra latina, inteligentia, evoca dos orígenes etimológicos. Por un lado, la capacidad de leer dentro, intus legere. Una persona inteligente no es una persona que sabe muchas cosas, que tiene mucha erudición, que puede exhibir distintos conocimientos o lenguas. Eso es un erudito. La persona inteligente puede no tener conocimientos o estudios, pero sabe leer dentro. Por tanto, que atraviesa el caparazón de la persona, lee su alma. Eso es una persona inteligente, en el sentido más etimológico del término latín. Claro, la opción cristiana es una opción que nos permite comprender la persona por dentro. Nosotros no partimos de la persona como un ser puramente físico, como un chasis, como un ser caracterizado por un conjunto de órganos, vísceras, tendones, aparatos digestivos, no. Creemos que lo más esencial de ella es lo que no se ve. Lo más esencial de ella es lo que no se ve. Y eso significa, está en el principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Nosotros creemos en una opción que reconoce que el ser humano, lo más valioso que hay en él, no se ve, no se detecta, no se toca, no se puede medir, sopesar, meter en una báscula. Nuestra opción es inteligente porque nos permite ir al adentro de la persona. Y el adentro que es su alma, su crisis de sentido, su vacío, su plenitud, su culpa. Y además ofrecemos formas de curación, de sanación de esa alma. Eso no es menor. Vivimos en un entorno que algunos han caracterizado por un vacío existencial, por una sensación de ausencia de Dios. Nuestra presentación es inteligible, es inteligente cuando trata de ofrecer algo a esa alma que tiene sed y que tiene la sed de algo consistente, sólido, de algo que verdaderamente resuelva esa sed y no genere más sed. Si uno tiene sed y bebe agua del mar, todavía tiene más sed. Pero si uno bebe un agua que le resulta satisfactoria por ese tipo de sufrimientos que tiene, es bien recibida y luego hablará positivamente a los otros. Juan 23 utilizaba esa imagen de la fuente en medio del pueblo, ¿no? En esta ciudad tan bonita que tenéis esta fuente nueva tan cerca, ¿no? Dice, la iglesia debería ser esa fuente que emana agua en el centro de una plaza, ¿no? Y que se acerca un niño porque está cansado de jugar con el balón y está sudado, y se acerca un anciano y se acerca un ama de casa, y entre el mercado y su hogar se para a hacer un trago, ¿no? Todos van a beber de la misma agua porque le resuelve esa sensación de sed, de mancanza, de ausencia. Por tanto, inteligente significa que ve lo que hay dentro. Pero además, también es otro origen la palabra. Es la capacidad de hacer buenas elecciones, intus o inter eligere, elegir entre. Inter, este prefijo latín, ¿no? Intercultural, interpersonal, intergeneracional, interreligioso, entre. Nuestra opción es inteligente. ¿Por qué? Porque es una buena elección. No se trata de comparar si es mejor o peor. Se trata de dar razones de por qué es una buena elección. Hoy vivimos en un entorno donde no estamos ya obligados a hacer esa opción por razones sociales, políticas, por miedo al control social, a lo que dirán. Máximo en ciudades muy anónimas, muy masificadas, donde uno puede
opciones de vida muy distintas. Vivimos en un entorno donde la libertad de la opción se da, por definición, per se, ¿no? Entonces, pudiendo haber optado por otra opción, ¿por qué he optado yo por ser cristiano? Alguien dirá, hombre, porque te formaste en un entorno familiar, y es verdad, y lo agradezco infinitamente, donde ya fuiste iniciado, ya fuiste una persona que experimentó una iniciación sacramental. Te familiarizaron con unos ritos, unos símbolos, con unos textos, con una liturgia. Es verdad, pero esa es la única razón por la que ahora lo sigo siendo. Esto sería un cristianismo inercial. Yo creo que el modo de responder correctamente a esta pregunta, ¿por qué lo sigues siendo?, es porque es una buena opción, es una buena elección, y se trata de mostrar por qué, y trataré de decirlo. Pero si yo llegara a la conclusión que es una mala elección, que me hace más culpable, más triste, que experimento el pesar de los días, la crisis de sentido, de un modo monumental, ¿por qué debería mantenerla en esa elección? Y todavía otra pregunta, ¿por qué debería transmitirla? O tratar de transmitirla a mis hijos y a las personas que amo. ¿Por qué? Si llego a la conclusión que es una mala elección. Una persona inteligente es la que elige bien. Dentro de la gran oferta, hoy se habla de supermercado de las religiones, de supermercado espiritual, dentro de la gran oferta que hay y que habrá, ¿por qué persisto en esa opción? Eso yo creo que requiere una opción ya de vida espiritual adulta. Yo hablo de minoría de edad en la fe cuando uno simplemente sigue a sus padres en la iglesia. Todavía allí hay una minoría de edad espiritual. Sigo a mis padres como por imitación les sigo a otros lados. Sin embargo, el paso de la minoría a la mayoría de edad, espiritual hablo, requiere de un acto de autoconciencia. La autoconciencia del don, que significa preguntarse, ¿y yo por qué creo lo que creo, pudiendo no creerlo? ¿Por qué? ¿Qué razones hay? ¿Y yo por qué persisto en esa opción cuando en mi entorno, al menos en mi entorno profesional, la gran mayoría han abandonado? Que nos debe siempre dar mucho que pensar los alejados. Una cosa son los indiferentes, otra cosa son los hostiles, otra cosa son los agnósticos, pero lo que a mí me inquieta más, ya en clave de pastoral, es los alejados. ¿Por qué se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Qué es lo que no encontraron? Y tiene que ver con uno de los puntos que citaba, señor obispo, aludiendo al texto recién aparecido del sínodo. Las comunidades cálidas, donde hay acogida y hospitalidad, tienen capacidad también de fidelizar a las personas. Pero cuando no hay calidez, cuando hay un entorno inhóspito, es fácil que haya la diáspora. Por lo tanto, es esencial esa idea, que una comunidad sea un lugar cálido. Habrá diferencias, incomprensiones, tensiones, la necesidad de la corrección fraterna, como no. Pero cuando uno se encuentra bien acogido en un entorno, no se va. Es más, anima a otros a venir. Venir, se está tan bien. He tenido un problema familiar, me han acogido. He tenido un problema grave de tipo económico. Me dan una bolsa cada semana llena de comida, como en tantas parroquias del conjunto de España. Me están a punto de expulsar de mi piso. Me han ofrecido la posibilidad de pagar este alquiler 6 meses más. Estaba llena de dudas, me sentía culpable.
Y un presbítero, sin juzgarme, me ha acogido y me ha ayudado a sanar mi alma. Ven, no te lo pierdas. Por lo tanto, si una comunidad es cálida, si se practica la hospitalidad, que es virtud judía, cristiana e islámica, verdaderamente, ¿qué podemos temer? Por lo tanto, la cuestión es, ¿por qué es una buena elección? ¿Por qué esta opción, después de haber sido iniciados en ellas, es buena? Yo lo explico, y con eso terminaré esta primera presentación, de 4 modos. Lo traté de explicitar de un modo muy claro en uno de mis últimos libros, Jesucristo 2.0. Puse este título precisamente aludiendo a los nuevos formatos, los nuevos entornos. Si no hay un cristianismo 2.0, estamos fuera de la red, estamos fuera del océano telemático. ¿Cómo encarnarnos en ese océano? La grandeza del cristianismo a lo largo de su historia ha sido su inteligencia de encarnarse en entornos muy distintos, entornos donde ni siquiera se conocía esa lengua, y que los misioneros, precisamente para poder transmitir eso que nosotros hoy creemos, aprendieron esa lengua, escribieron una gramática y a través de esa lengua comunicaron eso que ellos habían aprendido de niños. Esta capacidad de encarnación es fundamental y es algo que está en el ADN del cristianismo. Capacidad de adaptarse a entornos muy distintos. Por eso lo titulo así. Hoy el entorno es 2.0. Ahí están los jóvenes, chateando. Ahí están intercambiando. Ahí están comunicando experiencias privadas. Horas enganchados a la red, tecleando delante de la pantalla. Podemos estar ahí. ¿Qué les podemos decir desde ahí? 4 rasgos. Decir que es inteligible y que es creíble significa que es una opción que no es anacrónica. Esta observación se nos hace muy frecuentemente. Esta opción, la opción que nosotros tenemos, es de otro tiempo. Tenía sentido en el siglo XIX, y en el XVIII, y en el XVII, y en el XIII, pero en el siglo XXI muchos califican de nuestra opción como una opción obsoleta, anacrónica, como algo que obedece ya a un tiempo definitivamente superado. De hecho, algunos sociólogos hablan de sociedad post-cristiana, era post-cristiana. Yo cuando me encuentro delante de esta observación, que es una observación que debemos atender con mucha perspicacia, respondo el siglo siguiente, ¿no? Yo digo que, de hecho, nunca ha existido una sociedad plenamente cristiana. Tampoco podemos hablar de una sociedad post-cristiana, sino que, de hecho, estamos en una sociedad que trata de ser algo que siempre le trasciende, ¿no? No me parece adecuado decir que es algo superado, sino que quizá no ha empezado en toda su plenitud. Estamos tratando de interpretar, de comprender exactamente qué requiere de nosotros eso de ser cristiano. No creo que sea anacrónico. Lo que sí que creo es que debemos encontrar los lenguajes adecuados. Pero decir que amar es lo que da sentido a la vida, esto es anacrónico. Decir que perdonar es el modo de sanar los conflictos, esto es anacrónico. Decir que se debe ser justo, solidario, compasivo con quienes no tienen nada, esto es anacrónico. Decir que Dios es comunidad de personas en el amor, esto no es ni temporal ni anacrónico, esto es una verdad que tiene muchas implicaciones en nuestra vida de fe. Pero me parece que el anacronismo puede estar en determinadas formas de presentación. En lenguajes que han quedado ya un tanto demodés, fuera de lugar, que no conectan con los estilos y formas que maneja el entorno urbano, el entorno acelerado, el entorno virtual, el entorno tecnológico, pero anacrónico. Creo que no puede ser calificado
subrayo un elemento, disponemos de una verdadera riqueza en el cristianismo, la doctrina social de la Iglesia. Desde Rerum Novarum hasta Caritas in Veritate, desde León XIII a Benedicto XVI, tenemos una serie de textos que ilustran muy a fondo aspectos de la vida social, el trabajo, la globalización, el medio ambiente, la familia. En un contexto de crisis de sistema, ¿por qué no tenemos la audacia de presentar esta doctrina social de la Iglesia como un modo legítimo de organizar la sociedad? ¿Por qué la tenemos en la trastienda, de algún modo oculta, cuando allí hay intuiciones válidas para ver cuál debe ser nuestra relación con el medio ambiente, cuál debe ser nuestra nueva forma de economía en un contexto donde la economía está cayendo a trozos, cuál debe ser la correcta forma de trabajar, qué lugar debe ocupar el dinero, el capital, qué lugar debe ocupar la persona, cómo debemos gestionar la vida al principio, cómo debemos gestionar la vida al final. Todo eso no es anacrónico. Hay una segunda observación que también quiero responder. Con frecuencia, una observación o objeción que recibimos es la observación de que nuestra opción es contracultural, que va por unos derroteros que chocan contra los valores predominantes. El valor eficiencia, eficacia, velocidad, beneficio económico, que nuestra opción choca, como dos trenes de alta velocidad que chocan, y que por lo tanto vivir esa opción significa entrar en conflicto con el mundo, significa vivir una esquizofrenia entre lo que vivo en la empresa y lo que vivo en la comunidad eclesial del domingo. Y como no podemos vivir de un modo esquizofrénico, debemos optar. Y como no podemos exiliarnos del mundo, optamos por el mundo y nos olvidamos de los valores del Evangelio. Esta es una observación que se escucha. Hay algo de verdad en ella. Pero yo lo que voy a tratar de mostrar es que nuestra opción es verdad. En determinados contextos es muy chocante contra los valores predominantes. Pero yo no lo leo negativamente eso. Lo leo como una forma de alternativa a contravalores que nos están hundiendo en la miseria. Lo diré con un ejemplo muy claro. Uno de los valores fundamentales en el cristianismo es la fidelidad. No solo la fidelidad conyugal, la fidelidad a unas convicciones, la fidelidad a una tierra, la fidelidad, por supuesto, a Cristo, ¿no? La hemos visto a lo largo de la historia en mártires, ¿no? En personas que esa fidelidad les ha conducido a una muerte y una muerte cruenta, ¿no? Máximo ejemplo de la fidelidad. Sin embargo, vivimos en un mundo líquido. Sigmund Bauman habla de los vínculos líquidos, inconsistentes. Hoy estoy vinculado a una persona, mañana no lo sé. Hoy estoy vinculado a un partido político, mañana no lo sé. Hoy estoy vinculado a esa comunidad de fe, mañana no lo sé, depende de tantas variables. Es verdad, la fidelidad choca contra el mundo líquido. Pero debemos dejar de proponer ese valor porque choca. O debemos mostrar por qué es mejor vivir ese valor, a pesar de que sea difícil, en un entorno tan inconsistente. Kierkegaard decía en sus textos sobre el matrimonio, dice, no hay nada que genere más paz en una persona que saberse incondicionalmente amado. Aunque envejezca, aunque esté enfermo, aunque esté en el paro, saber que soy incondicionalmente amado. Tener esta certidumbre disipa toda angustia. Eso es fidelidad. Esa es la experiencia que tiene el cristiano. A pesar de que el mundo me haya escupido, soy incondicionalmente amado por Dios. ¿Qué me puede pasar?
es difícil de vivir en los contextos de mutabilidad, de cambio. Por tanto, no se trata de rebajar, disminuir, desaparecer esos valores que consideramos relevantes. Se trata de mostrar su inteligibilidad. Con otro valor también se expresa muy claramente. Uno de los valores fundamentales en las parábolas y en el mensaje de Jesús es el valor del perdón. Estamos llamados a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Que San Agustín, comentando esa perícopa, dice: eso significa siempre e incondicionalmente, no bajo condiciones, no como consecuencia de el tipo de ofensa de que he sido receptor. Por tanto, es una ética de máximos lo que estamos exigidos, a perdonar siempre e incondicionalmente. Bien, este es un valor contracultural, choca con determinadas formas de vida caracterizadas por el rencor, el resentimiento, el ajuste de cuentas, donde el perdón a veces se caracteriza como una debilidad. Nosotros no creemos que es una debilidad, creemos que es una de las virtudes fundamentales que emana de la caridad. Por tanto, es verdad, puede ser contracultural, pero eso no disminuye su potencia. Lo que tenemos que pensar es si es inteligible perdonar, si es razonable, si es el modo de terminar con conflictos de carácter diacrónico que se van reiterando a lo largo del tiempo y que vamos contagiando las generaciones futuras con conflictos del pasado. Podemos empezar de nuevo, perdonarnos, darnos la posibilidad de configurar un futuro distinto. Esta es la pregunta, ¿no? Yo creo que sí. Y el perdón es el gran antídoto al rencor y al resentimiento. Hay una penúltima, y ya terminaré con esa penúltima, hay una postilla final. Una observación que muy frecuente se nos hace. El cristianismo es un tipo de opción que viene a amargar la fiesta de la vida. Está en la primera cita de la primera encíclica de Benedicto XVI. Deus Caritas Est, 2006, primera cita de Friedrich Nietzsche. Ningún papa había citado a Nietzsche, y Nietzsche murió en el año 1900. En el año 1889 ya cayó en un estado de locura en las calles de Turín. Y cita un texto de Nietzsche del más allá del bien y del mal, donde Nietzsche dice: el cristianismo ha venido a envenenar el eros de la vida, el espíritu festivo, la alegría de vivir. Benedicto XVI, este papa tan sumamente intelectual y perspicaz, cita en la primera encíclica y en la primera nota Nietzsche, 106 años después de su muerte. Nadie lo había citado, ni desde León XIII hasta el presente. ¿Por qué? Porque esta observación está presente, está en el entorno. ¿Se puede responder a esta observación? Es lo que su santidad hace aquí, responder a esa observación. Pero esta observación está: habéis venido a amargar la fiesta de la vida, tan bien que estábamos, sin culpa, sin pecado. Todo vale. La fiesta, hasta el máximo límite, el eros, el deseo de vivir, de gozar. Y sin embargo la respuesta es muy fina. No ha venido el cristianismo a abortar, o a censurar, o a castrar el deseo de vivir, el espíritu festivo. Ha venido a purificarlo. Ha venido a mostrar que ese eros, ese deseo, debe ser un deseo que se desarrolle dentro del marco del respeto a la persona y al mundo. Se trata de celebrar el hecho de estar vivo, sí. Se trata de celebrar el hecho de existir, sí. Y de hecho lo celebramos en la vida eclesial. Pero cuando esa forma de vida, ese eros, se expresa sin considerar la dignidad del otro, su integridad, se convierte en una máquina de cometer mal.
de instrumentalizar al otro. Por lo tanto, es interesante este aspecto. Podemos presentar un cristianismo festivo, jovial, lo subraya y los lineamenta, y luego en el Instrumentum Laboris del sínodo citado antes. Seríamos más creíbles si fuéramos más alegres. Esta frase está en Nietzsche. Si verdaderamente creemos que el mundo ha sido creado por Dios, que somos amados incondicionalmente por Dios, que la muerte ha sido vencida a través del hecho pascual, eso debe ser fuente de una alegría no artificial, sino que emana del propio corazón. Y si yo evoco esta alegría, transmite por connaturalidad esa fe. Ahora, si en cambio esa presentación va unida a la amargura, la duda, la culpa, el remordimiento, si va unida a todos esos tipos de estados emocionales, el ciudadano de a pie va a responder: ya tengo bastante con mis dudas, culpas, presentimientos y temores. ¿Me puedes ofrecer algo más? Por lo tanto, seríamos más creíbles verdaderamente si nuestra presentación de la fe fuera un tipo de presentación más unida al hecho pascual, que no al mundo considerado como un gran valle de lágrimas, que es una de las configuraciones que muy frecuentemente han emanado del mismo cristianismo. Es inteligible y es creíble. Y en el último punto está algo que también me parece básico. A veces se confunde con una doctrina puramente moral. El cristianismo es asumir una serie de normas, imperativos. Eso no es el cristianismo, no es la adhesión a una doctrina moral, es la adhesión a una persona, es el vínculo interpersonal. Así empieza la fe, lo expresa precisamente en la primera encíclica, ¿no? Deus Caritas Est. La fe empieza con un vínculo interpersonal que abre un nuevo horizonte en la existencia. Por lo tanto, el modo de vivir deriva de ese encuentro que transforma a la persona. Pero presentado como un lenguaje normativo, como una suma de deberes e imposiciones, lo que genera es más bien escepticismo. Debemos trabajar en la medida de nuestras posibilidades, y termino ya, para hacer viable y posible ese encuentro interpersonal en la intimidad más íntima de cada ser humano. Muchas gracias por la atención. Si tenéis preguntas para Torralba, las habéis escrito en ese papelito, se las vais pasando hacia un lado, las van a recoger por si alguien quiere preguntar algo, ¿vale? Y mientras, seguir comentando cositas, mientras hacen ese recuento. Recordáis que hemos cambiado la presentación de la síntesis para la 1:30, ¿vale? Un aviso muy importante, para las 3:30. Un aviso muy importante: como somos muchísimos, vamos a tener que habilitar los 2 comedores, ¿vale? Entonces, en el comedor de arriba, que sería el del claustro principal, va a comer la gente que tiene pensión completa y algunos de los últimos que os habéis inscrito, ¿de acuerdo? Entonces, los que habéis llegado, que se os ha tomado nota aparte, revisáis esa lista, por favor. El resto que estabais inscritos con total normalidad, vais a comer en el comedor que está aquí al lado abajo, ¿vale? Ya os iremos avisando y hay voluntariado que os lo irá explicando todo, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta para Frances Torralba? Está todo tan claro.
Sí, pues suben y don Frances, si no le importa. ¿Hay alguna otra? Parece que sí. Contesto a estas preguntas que tan amablemente me han extendido. Hay dos muy similares que agruparé en una única concreta, y hay otra que es distinta. Una se refiere a hacer hincapié en la importancia de la encarnación en los más empobrecidos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está verdaderamente la fuente de credibilidad. Es decir, incluso para personas que viven muy alejadas de la comunidad de fe, cuando observan que comunidades religiosas, observan que laicos comprometidos de un modo discreto, anónimo, están en esos entornos empobrecidos o muy vulnerables, al menos reconocen allí que hay una autenticidad, que hay una autoridad, que hay una congruencia, ¿no? Y eso es algo que verdaderamente en estos contextos de crisis se ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Muy de manifiesto en muchos entornos, lo que se denomina el capital social de, en este caso, la tradición cristiana, ¿no? Todo ese tipo de bienes sociales que derivan de esta opción espiritual. Entonces pensamos que las opciones espirituales son opciones de fuga del mundo, de alejamiento del mundo. Su expresión más concreta y diáfana es en esos entornos empobrecidos. Por tanto, significa estar muy atento. Nuevas necesidades, nuevas dificultades, cómo podemos responder en esos entornos de un modo eficiente, eficaz, para ofrecer una dignidad de vida a cuantos más seres humanos mejor. Luego hay otra pregunta, que es una pregunta de esas que me gusta denominar de autocrítica y que es esencial en una comunidad de fe, como en toda comunidad. La identificación de posibles contradicciones, ¿no?, que puede haber entre eso que expresamos como cristianos desde distintos estamentos y órganos dentro de la comunidad eclesial y eso que verdaderamente hacemos, nuestras lógicas internas, nuestras conductas internas, ese tipo de debilidades humanas, ¿no? A mí me parece que es sano y es objetivo identificar cuando las hay, esas contradicciones, esos incluso incomprensiones que podemos tener, ¿no? Había una expresión que utilizaban ya los medievales de las órdenes religiosas que era esta corrección fraterna, ¿no? Nosotros debemos, y los laicos en esto tenemos un papel clave, de ser agentes no solo pasivos y receptores de un mensaje, sino agentes activos y corresponsables de la comunidad eclesial. Y por lo tanto, practicar también esa corrección fraterna, esa capacidad de mejorar, transformar, innovar, ese tipo de lógicas que consideramos que no representan exactamente lo que debería ser a imagen y semejanza del Evangelio. Ese tipo de corrección fraterna, de capacidad de transformar en nuevo eso que ya ha envejecido, me parece clave. Otra cosa ya es utilizar estas contradicciones para debilitar, ningunear o incluso desacreditar una comunidad que uno ama. Pero reconocerlas y tratar de transformarlas es fundamental. ¿Cómo evangelizar a un joven, que acaba de llegar ahora, en
un ambiente académico que rechaza completamente cualquier contacto con la Iglesia o los católicos. Es una de las asignaturas pendientes más graves. ¿Cómo acercar esta opción en el ámbito de las instituciones superiores del saber, en el ámbito intelectual, en el ámbito de la universidad, de las academias, ¿no? Esta es una de las grandes asignaturas pendientes. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de hacerla llegar a todas las personas, sino también a esos que tienen un tipo de conocimientos muy técnicos o muy especializados en un área. Aquí no cabe otra alternativa que encontrar los lenguajes, los vehículos y también los cómplices dentro de la comunidad universitaria. A veces los hay, pero están como escondidos, no expresan en tanto que catedrático o en tanto que profesor eso que verdaderamente cree en el aula o en un departamento. Por tanto, esto nos exige una tarea de audacia, de hacer visible eso que creemos, no para simplemente imponerlo, sino para mostrarlo con naturalidad. Si no, verdaderamente puede llegar a esa situación de invisibilidad en el ámbito académico, intelectual, de creación de pensamiento de la opción cristiana. Y eso sería terrible, porque se trata de ver que esa opción enriquece el pensamiento y lo eleva a unas cotas que por sí mismo no podría alcanzar. Las celebraciones y expresiones de nuestra fe tan ricas, ¿cómo se pueden adaptar al mundo de hoy? El Concilio Vaticano II, del que conmemoramos los 50 años, tiene un documento ya dedicado a la Sagrada Liturgia, ¿no? Y a la renovación de la liturgia para precisamente adaptarse a los cambios de los tiempos, ¿no? Esta es una asignatura también a considerar. Aquí, por un lado, hay que ir con mucho cuidado, porque por un lado se intentó articular un tipo de liturgia que fuera lo más cercana al mundo para que no hubiera el abismo o el sesgo entre mundo y comunidad cristiana. Digamos que se trató incluso de introducir pues un tipo de lenguaje profano, un tipo de formas y estilos gestuales lo más cercanos. Entonces la persona entra en esa comunidad y no experimenta algo nuevo y distinto. No es un lugar donde pueda experimentar un encuentro interpersonal con Dios, donde pueda recogerse, evaluar su vida, ponerla delante de Dios. De ahí la necesidad también de preservar la distancia, que en ese lugar ocurra algo, que en ese ámbito no sea simplemente un ámbito más en una carrera de espacios y tiempos que hace el ciudadano cotidiano, como si entrara pues, en un ayuntamiento o entrara en un aula. Ese entorno debe tener una calidad distinta que haga posible la percepción del texto, la escucha de la palabra de Dios, la interiorización de esa palabra, y la liturgia está a ese servicio. No es un fin en sí mismo, no es un fin. Está al servicio de ese encuentro interpersonal. Como toda la vida de la Iglesia está al servicio de Cristo. Por lo tanto, no se trata de convertir en fin lo que es un medio, pero sí de convertir ese medio en lo más correcto para que tenga lugar ese fin, que es el encuentro interpersonal con Dios. Por eso tenemos que evitar los extremos en la liturgia. Y a veces se ha ido de un extremo a otro, generando esa percepción de vacío en las comunidades y en las celebraciones. No me han llegado más de momento, por lo tanto, quizá debería ser aquí el final. Mirad, si hay más preguntas, creo que Carlos tiene algunas. Como luego vamos a tener otra conferencia con Francesc Torralba, las filtraremos y haremos en conjunto con la siguiente, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Ahora vamos a descansar un poquito y vamos a mover las piernas. Pero como vamos muy justos de tiempo, en lugar de tomar el café, damos un paseo por el claustro y nos vamos buscando el taller. ¿Vale? Una vez que encontréis vuestro taller de referencia, os quedáis dentro un ratito. Vamos a hacer la presentación por talleres.
para que luego por la tarde ya nos conozcamos y nos sea mucho más fácil el trabajar, ¿de acuerdo? Volvemos aquí, por favor, a la 1:20, todos aquí, ¿vale? Muchas gracias.